el resultado del cómputo de asistencia de diputados y diputados de la Comisión de Asuntos Migratorios para ver si hay quórum. Se informa a la presidencia que hay un registro previo de 17 firmas de diputadas y diputados, por lo tanto hay quórum, señora presidenta. Gracias, Tere. Bueno, pues bueno, compañeros diputados, diputadas, como bien les digo, les vamos a dar continuidad a la primera reunión ordinaria que tuvimos en la sesión pasada, que por motivo de la caravana migrante, todo el mundo lo sabe, abrimos esta comisión a sesión permanente a partir del 24 de octubre. Solicito a la Secretaría dar lectura al orden del día, que por ser declarada sesión permanente se tomará el mismo de la reunión pasada, solo integrando los incisos A, B y C en asuntos generales, y asimismo consúltese si es de aprobarse. Por instrucciones de la presidencia, doy lectura al orden del día. Registro de asistencia y declaración de quórum. Lectura, discusión y en su caso aprobación del orden del día. Lectura, discusión, en su caso aprobación del acta de instalación. Comunicaciones existentes a la comisión. Ejes de trabajo de la comisión para la construcción del plan de trabajo. Asuntos legislativos turnados a la comisión. Asuntos generales, informe al diálogo con sociedad civil. Presentación de la situación en la caravana migrante de Edgar Corzo, quinto visitador de la CNDH, acción a realizar desde la comisión, clausura y cita para la próxima reunión. Gracias. Bien, los puntos 3, 4, 5 y 6 enumerados en el orden del día que la compañera Teresa nos acaba de mencionar son los que a ustedes se les hizo de su conocimiento y los vimos en la sesión permanente pasada, por lo que les solicito a la Secretaría que lo lleve a votación si se dispensa para su discusión, pasando así a los asuntos generales. Es que es sesión permanente, entonces se toma el quórum de la sesión pasada, es por eso que dijimos que había las 16 por la sesión que quedó sesión permanente. Sí. Se pone a discusión de los puntos 3, 4, 5 y 6 del orden del día. Pues hay que dar así. No habiendo quien haga uso de la palabra en votación económica, se pregunta si se dispensan los puntos 3, 4, 5 y 6 del orden del día. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sirvan manifestarse. Señora presidenta, mayoría por la afirmativa. El siguiente punto del orden del día, compañeras, compañeros, se refiere a asuntos generales, en donde como punto número A tenemos el informe del diálogo con sociedad civil y el B, presentación de la situación de la caravana migrante de Edgar Corzo, quinto visitador de la CNDH. Bien, ¿a qué se refiere el informe del diálogo con sociedad civil? Muchos de los que están aquí a mi lado izquierdo los pude invitar el día de ayer para que asistieran y escucharan de viva voz los sucesos que han venido ocurriendo a través de esta caravana. Los que son de esta comisión, secretarios, integrantes de esta comisión de asuntos migratorios, su servidora les ha ido haciendo llegar toda esta información desde que han estado en Chiapas, cuando llegaron a Oaxaca, su tránsito por Veracruz, Puebla y hasta ahora Ciudad de México. Los he estado informando de qué es lo que se ha estado viendo, de las necesidades que hay, de las acciones que estamos tomando. Hemos estado subiendo puntos de acuerdo, exhortando al mismo gobierno federal para que reaccione y no nada más sea un mero observador de la situación. Entonces, sí pasaría a saltarme este punto, ya que la información ya cuentan con ella. El día de ayer nos vimos con el coordinador temático, el día de antier tuvimos sesión de mesa directiva, y pasaría al segundo punto, que es muy importante, que es a la perspectiva, porque ha estado ahí desde que salieron del Triángulo Norte hasta ahorita, este momento, a la Ciudad de México, con el visitador general Edgar Corzo. Y pues bueno, la mecánica va a ser que él nos diga
en amplios rasgos, porque sabemos que es muy extenso toda la información que se tiene, para que él nos platique todo lo que ha venido sucediendo a partir del 13 de octubre que salen desde allá, y al terminar su participación, todas las diputadas y diputados que tengan preguntas o que quieran hacer un comentario, pues bueno, ahí entrará su participación si todos están de acuerdo. ¿Sí? Gracias. Muy buenos días. Agradezco la invitación a esta Comisión de Asuntos Migratorios, en especial a su presidenta, a la diputada Julieta Cristal Vences Valencia, la oportunidad de comentarles lo que está haciendo la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en esta caminata, después caravana, y también se le ha llamado éxodo migrante. Si me permiten, haré dos puntos introductorios para unas cuestiones genéricas que vale la pena tener presente. El primero es de las caravanas, o los éxodos o las caminatas, y el segundo, la función que realiza la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Actualmente, en relación con el primer punto, tenemos en territorio mexicano 3 caravanas. Se habla de una cuarta, yo no la veo, en territorio mexicano. Muy probablemente se refieren a una cuarta porque se está formando en otro país, pero en territorio mexicano nosotros estamos dando seguimiento a 3 caravanas. La primera, que entró el 19 de octubre y se encuentra actualmente en Ciudad de México. La segunda entró el 28 de octubre y se encuentra en este momento llegando a Matías Romero, Oaxaca. Y la tercera entró el 2 de noviembre y se encuentra en este momento llegando a Pijijiapan, Chiapas. O sea que tenemos caravanas en Chiapas, en Oaxaca y en Ciudad de México. Me extenderé más en la primera de las caravanas, que es la que tenemos actualmente, pero la Comisión Nacional de los Derechos Humanos tiene desplegado personal de la misma institución asistiendo en estos momentos las 3 caravanas. Sabemos lo que está pasando en Pijijiapan, en Matías Romero y lo que está sucediendo aquí actualmente. Comentarles también que lo que está realizando la Comisión Nacional de los Derechos Humanos es prácticamente dividido en 2 aspectos. Pueden ser muchos más, pero sí vale la pena tener presente 2 aspectos. Uno de asistencia humanitaria y el otro de protección de derechos humanos. Asistencia humanitaria, en términos genéricos, les comento, significa que es el prever que tengan los elementos necesarios para la subsistencia todas estas personas que forman parte de las diferentes caravanas. Esa asistencia es asistencia humanitaria que se traduce en alimentos, en salud, agua, lugar donde guarecerse. Entonces, ¿qué es lo mínimo que ellos puedan tener como personas que son y como cualquier persona lo es? Y en relación con la protección, pues nosotros nos hemos dedicado principalmente al levantamiento de quejas, a la emisión de medidas cautelares y también a aspectos de orientaciones jurídicas en términos generales. Entonces, estos son los 2 aspectos en los que nos hemos visto inmersos. Los 2 tienen intensidades de diferente grado. Asistencia humanitaria puede tener de no tenerla hasta tenerla y estar cubierta, y protección de derechos humanos puede ser hasta un bloqueo de carretera directamente, en donde supuestamente con una intención de dar a conocer una información, pues se bloquea la carretera, con lo que eso implica. Un bloqueo no implica el dar a conocer una información, tiene una connotación mucho mayor y más de contención e incluso provocación. Entonces, los 2 son los aspectos que estamos permanentemente manejando. Entramos en la primera de las caravanas o de los éxodos. Aquí hemos tenido diversas etapas. Nosotros ya hemos hecho un recuento de varias etapas, pero se los hago rápidamente, solamente para señalar algunos puntos que después vale la pena tener presente. Les recuerdo que antes incluso de la primera etapa, que es territorio mexicano, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, nuestro presidente, está en comunicación directa con el Comisionado Nacional de Derechos Humanos de Honduras y con el Procurador de Protección de Derechos Humanos de Guatemala,
con los dos ha tenido una interacción, entonces sabíamos desde antes que llegara la caravana a territorio mexicano cómo se estaba conformando, cuál era su perfil, cómo salió de Honduras, cómo entró a Guatemala, cómo atravesó Guatemala y cuando llegó a Tecunumán, a la frontera de Guatemala con México. De hecho, nosotros empezamos ni siquiera en territorio mexicano. Fuimos, atravesamos el puente y cuando todavía no se cerraba el puente y asistimos ahí en Tecunumán, vimos cómo ya el contingente era de 400, de 600 y seguían llegando y llegando. Entonces, con independencia de esta alianza de instituciones nacionales de derechos humanos, pues bueno, nosotros en esa primera etapa de llegada al puente, como habíamos monitoreado todo, emitimos las primeras cautelares diciendo asistencia humanitaria y protección de derechos humanos porque viene un contingente de esta naturaleza. No podría nadie decir que no sabría más o menos lo que iba a suceder en cuanto a necesidad de asistencia humanitaria y protección de derechos humanos, porque se dirigieron estas cautelares a 15 autoridades federales y autoridades estatales y también municipales, o sea, fueron 15, estaban dadas. Sin embargo, ha sucedido lo que hemos visto a lo largo de este tiempo. Al principio como que se queda solo en el oficio que se envía y hasta que ven la magnitud del número de personas, hasta entonces dicen, ah, caray, sí tenemos que hacer algo. Primero lo toman muy a la ligera y luego ya se ve. Pero como quiera que sea, estuvimos ahí en la primera etapa en el puente, esas imágenes que ustedes vieron y en donde hubo un enfrentamiento, rompieron la reja de Guatemala, pasaron ya a la reja de México. Debo decirles que la reja que contiene de México está no en la línea divisoria a la mitad del río Suchiate, está más adentro del territorio mexicano. O sea que la caravana donde fue contenida, en buena parte ya estaba en territorio mexicano. Imposible sostener otra cosa. Ya estaba en territorio mexicano, ¿sí? No estaba en la mera división a la mitad del río. Entonces, muchas de las personas que se conglomeraron ahí estaban en territorio mexicano. Bueno, pues ahí fue cuando tuvimos el primer enfrentamiento, en donde vino una vez que la reja fue levantada, superada, llegaron a la de México y ahí hubo una etapa de lanzamiento de sustancias químicas a esta caravana. El problema es que iban mujeres y niños adelante. Entonces, al darse cuenta de esto, pues dejaron pasar a las mujeres y niños a territorio ya a México, a La Garita, y ahí estábamos nosotros ya, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y fuimos nosotros con el equipo médico correspondiente quien dimos las primeras atenciones, porque no había personal para la asistencia humanitaria en materia de salud. Entonces, hemos calificado o hemos dicho que esta etapa fue de contención, o sea, solamente se pensó en una contención y no en una asistencia humanitaria, obviamente con aspectos que tenían que ver con cuestiones de salud. Entonces, esa fue una primera etapa muy, muy importante, ustedes vieron las escenas. Después entramos en una, que fue el inicio del recorrido. Ya después vimos cómo las personas fueron cruzando, algunas que se les dijo que se formaran para solicitar la condición de refugiado, pero muchas otras por abajo del puente, las que se saltaron del puente, en fin, toda una comunidad en el grueso que fue pasando y ya después se reunieron en el Parque Central en Ciudad Hidalgo. Ahí tuvimos los datos nosotros por la autoridad municipal que llevaba el albergue correspondiente, hacía que se registraran para efectos de darle atención. No estaba muy bien organizado, pero alguna respuesta se dio y me dieron un dato de 5,000 y tantos en un inicio, pero luego ya a la víspera, ya casi a la salida para iniciar el recorrido, pues ya eran de 7,000 y tantos. Ahí fue donde nosotros obtuvimos una cifra de más de 7,000 iniciando en Ciudad Hidalgo. Después de eso, pues viene el recorrido hacia Tapachula. Es un recorrido que fue nuevamente de contención. En un determinado momento hubo un bloqueo en carretera y ese bloqueo supuestamente porque ya había dicho de parte de la caravana, me dijeron que habían llegado a un arreglo y que nada más se trataba de subir a los camiones para ir a la estación migratoria y que todos tuvieran el procedimiento, los asistieran en el procedimiento de solicitud de condición de refugiado. No era así. Seguramente algún sector ha de haber manifestado, pero como era tan grande, pues no tuvieron la precaución de tomar de saber que era una decisión del grueso de la caravana.
Entonces, como era así, seguía caminando la caravana y estaba la valla de la Policía Federal en ese entonces. Fue corta la distancia, nosotros estábamos en medio precisamente, hicimos los llamados correspondientes con el comandante de ahí y finalmente se abrió. Se abrió, pero con el peligro todavía de que la caravana ya seguía, entonces se tuvo que contener. Incluso Policía Federal hizo labores de, espérense, dejen que los policías aborden los autobuses que estaban ahí para que ellos se retiraran. O sea, fue un momento bastante tenso y por tanto seguíamos en aspectos de contención, única contención, no de asistencia humanitaria. En esa etapa, pues ya se empezaba a crear el famoso recinto ferial, el recinto ferial mesoamericano, que no es sino un lugar cerrado con seguridad estatal perimetral y estaba a cargo del Instituto Nacional de Migración, porque dijeron, estos que sí se formaron en el puente y que sí aceptaron solicitar el refugio, pues pongámoslos en un lugar, toda vez que la estación migratoria en Tapachula, al menos de lo que nosotros advertimos, pues estaba prácticamente a toda su capacidad. Entonces no había un lugar, ergo se buscó otro segundo lugar, que fue en donde supimos que recientemente se acaba de levantar ese recinto ferial, pero en donde estuvieron más de 3,000 personas, 3,200 alrededor, y se les dio la constancia de recepción ante la Comar de su solicitud de condición de refugiado, que eso tiene sus implicaciones de derechos humanos también. Pero bueno, esa es una etapa de inicio del recorrido. Después ya viene el desarrollo del recorrido, que ya empieza de Tapachula hacia Arriaga, Chiapas, o sea, lo que eso implica todo ese trayecto, el paso por distintos lugares, en donde aquí ya pues veíamos que los municipios pues no estaban preparados, no obstante que hicimos las medidas cautelares, advertían que pues el contingente no era tan grande, pero ya luego se daban cuenta, y aquí la solución en asistencia humanitaria fue la suma de esfuerzos, sí, del municipio, pero principalmente de la sociedad, porque eran las convocatorias que estaban haciendo las iglesias, con gran convocatoria, y las familias que preparaban la comida, o sea, darle de comer a más de 5,000 personas, eso no es cualquier cuestión sencilla. El uso de los baños, a veces nos ayudábamos muchísimos porque cerca de algunos lugares, pues hay ríos. Entonces iban a los ríos y demás, se dieron circunstancias naturales y solidaridad humana, lo que hizo un poco que esto se paliara. Llegaban al parque, por supuesto, y buscaban cualquier rincón de una sombra para poder guarecerse, y ahí poco a poco. Vimos ya a la salida de Chiapas como, la gran diferencia fue Mapastepec, ahí sí advertimos que todo cambió, ahí sí ya se sintió un poco más el apoyo del gobierno del estado, pero además se conjugó con la presidenta municipal que había formado parte de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Chiapas y tenía una sensibilidad especial. Entonces, pues con eso ya ella le puso mucho interés, que es lo que faltaba, y con el apoyo del Estado, porque un municipio de esa naturaleza, si no tiene el apoyo del Estado, pues no puede dar respuesta a esta situación. Entonces, y la sociedad que fue extraordinaria. Entonces fue así como se llegó, y ya al final a Arriaga, pues ahí fue cuando veíamos que asistencia humanitaria ya estaba viendo. Pero ya se trasladó, finalmente se llegó a Arriaga, y antes de pasar a Tapanatepec, Oaxaca, al entrar a la cuarta etapa que llamamos nosotros, nuevamente un bloqueo a las 4 de la mañana. Un bloqueo de ahora de gendarmería, a plena mitad de carretera, un bloqueo con los escudos de los de gendarmería. Entonces lo advertimos, nos fuimos por supuesto hasta adelante, y en unión de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Chiapas y la Defensoría de los Derechos del Pueblo de Oaxaca, nosotros hicimos también un escudo, pero no escudo de estos de acrílico fuerte, sino un escudo humano. Nos formamos también nosotros en línea, un bloqueo enfrente, para crear, nosotros no podemos enfrentar a gendarmería, no es esa nuestra función, pero sí para crear un espacio de pacificación y de negociación. Eso fue muy importante. Entonces lo que se hizo fue que una comisión de gendarmería se formara con Instituto Nacional de Migración, y del lado de la caravana también se formara una comisión, creamos ese espacio y nosotros éramos observadores. Y antes de que cada quien discutió su posición y se reunieron, antes de eso, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, antes de que manifestaran sus opiniones, emitió medidas cautelares verbales, en el sentido de que se corría mucho riesgo
que estuvieran ahí personas menores de edad, mujeres, personas adultas mayores, personas con discapacidad, en donde ya el sol estaba dando. Entonces, imagínense a media carretera con todo esto, entonces emitimos medidas cautelares verbales que secundó la Defensoría de los Derechos del Pueblo de Oaxaca y que también hizo lo mismo, lo propio, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Chiapas. Después de eso, hablaron las partes correspondientes y se abrió el bloqueo. Nuevamente un segundo bloqueo, entonces estamos viendo todavía contención con asistencia humanitaria, pero contención. Así es como se llega a Tapanatepec, Tapanatepec, Oaxaca. Y ahí, pues bueno, ya tuvimos varias actividades, ya al parecer pues ya no había tanta contención, nuevamente con el apoyo. Cada vez que se entra a un estado, sucede lo mismo. Hay que empezar a hacer los llamados, a decir falta esto otro, no obstante que ya sabían todo lo que había pasado en Chiapas. No obstante eso, entonces nuevamente pues ahí hicimos los esfuerzos correspondientes, se llegó, después pasamos a Niltepec y finalmente a Juchitán. En Niltepec pues, se sumó el puente humanitario de Ciudad de México. Y era importante porque se tuvo otras referencias, ya después en Juchitán las utilizamos. El puente humanitario, entre otras cosas, lleva unidades móviles de salud, pero una muy especial, en donde se pueden hacer ultrasonidos y electrocardiogramas. Eso no lo pueden encontrar ustedes en cualquiera de los pueblos, hay que trasladarse a alguna ciudad para un hospital, y hospital de segundo nivel. Entonces, pues ya ahí se tenía y sí se utilizó, por ejemplo, en Juchitán varias veces. Era muy importante también porque le dábamos seguimiento a mujeres embarazadas, a madres embarazadas. Entonces, ¿cómo le haces un ultrasonido? Y encontramos varias de 8 meses. De 6 meses, de recién nacidos, o sea, es bastante fuerte lo que estaba padeciéndose en cuestiones de salud. Si bien los alimentos se obtuvieron, la salud era muy genérica y no era en lo absoluto especializada. En Juchitán se llegó a una terminal vieja de autobuses, pero ahí lo importante fue, nuevamente, cada etapa tiene su punto neurálgico, y aquí en Juchitán fue un lugar grande, la terminal vieja de autobuses, y ahí la decisión era si se recorría hacia Oaxaca o hacia Veracruz. De hecho, nos fuimos con la decisión en la noche de que era hacia Oaxaca, con lo que esto implicaba porque es un terreno muy sinuoso, tráileres que van a alta velocidad, iba a ser muy difícil la asistencia humanitaria, no había pueblos en poca distancia, y el seguimiento incluso con autoridades federales lo vimos, con Policía Federal, con Gendarmería y con Instituto Nacional de Migración, iba a ser bastante complicado. Afortunadamente, ya la víspera, pero ya casi la madrugada, hubo una asamblea extraordinaria y se decidió irse por Veracruz. Entonces se quitó lo sinuoso, eso, y ahí se recorrió hacia Matías Romero, ¿sí? Que ahí las condiciones no fueron tan buenas, era una cancha de fútbol, y ahí además llovió. Lo comento esto porque en la noche con lluvia todos tienen nuevamente que buscar dónde guarecerse. Pusieron algunas hules, algo se puso ahí, el lugar estaba al lado de un rastro, eso implicaba también un riesgo sanitario, en fin, pero fue, digamos, no fue como se tenía antes. Esto lo digo porque después de eso se dijo que se iba a pasar a Donají, otro lugar que también era un área verde en donde les estaban dando. Entonces, al ver esto, la caravana lo que decidió fue seguirse hacia Veracruz, y ahí tenemos Veracruz, lo que pasa en Sayula y Acayucan. Y también ahí, afortunadamente, vimos al presidente municipal. También la respuesta de los presidentes municipales varía. Hay quien tiene más sensibilidad y quien menos. El de Sayula inmediatamente puso ahí un lugar, estaban ya ambulancias y estaba dando comida, todo bien, una respuesta muy rápida, pero mucha gente también se siguió a Acayucan. Y tenemos ahí ya otra etapa, que de Sayula a Acayucan hacia Córdoba, Puebla. Pero aquí viene la cuestión de los autobuses. El gobierno de Veracruz hace una promesa que después se incumple, o sea, con lo que eso se crea, después se incumple, no hay autobuses, y entonces la gente que ya venían de Oaxaca bastante presionados por falta de atención, en el sentido de que pues les llovió y que no había lugar donde guarecerse, pues tomaron la decisión, ahora sí, pues de trasladarse, y separadamente. Entonces ahí viene la separación de la caravana, de esta primera caravana. Sí hubo asistencia humanitaria, sí, pero aquí más que todo hubo confusión por el transporte, dispersión y asistencia humanitaria. Ya después de Córdoba
y Puebla a Ciudad de México, pues ya todo vuelve a cambiar. Estaba disperso, tratamos de unirlos algunos en Isla, otro en Loba Bonita, pero finalmente otros pasaron ya a Córdoba y se llega también a Puebla. Pero la caravana, insisto, dispersa. Aquí ya no hay tanto camino. Al inicio era mucha caminata y eventualmente jalones o aventones. Ya después era menos caminata, más jalones, y ya en esta etapa estamos hablando prácticamente de salir a la carretera y tomar jalón. Entonces, en este tramo que es riesgoso, pues aquí lo principal, por supuesto, se convertía en cuestiones de seguridad y vigilancia. Es un tramo complicado, lo sabemos, y por tanto, pues ese tramo complicado tenía que, además de la asistencia humanitaria que ya estaba nuevamente por municipio y por sociedad civil, las autoridades emitimos medidas cautelares nuevamente para las cuestiones de seguridad y vigilancia, que eran las principales. Entonces ahí tuvimos el monitoreo nosotros siempre con la caravana adelante, en medio y atrás. Nosotros hacemos siempre un barrido de atrás para adelante. ¿Quiénes son los contingentes que se están quitando, que se están quedando rezagados? Lo que no podemos hacer es un monitoreo de todos los autobuses o camiones o trailers que ellos abordan, porque no tenemos el personal suficiente. Por eso era el llamado a las autoridades a las autoridades federales y locales para que hicieran la vigilancia correspondiente. Y ya después de ahí, pues entramos en la última etapa de Córdoba a Puebla hacia Ciudad de México. Ciudad de México, habiendo decidido que fuera el centro deportivo Magdalena Mixhuca. Ahí vimos ya la etapa, ustedes ya la tienen muy presentes aquí, en donde se estaban instalando carpas, se estaban instalando baños, pero ya estaba llegando el contingente, me acuerdo que hasta lo monitoreaban, ya llegaron los primeros 3. Después, ya para que digan, ya llegaron los primeros 3 y sale la foto. Luego ya llegaron 5, hasta ya decía alguien, me dijo 3, le dije no, ya son 5. Luego pues ya estábamos 100, ya eran 1500 y no veíamos que todo estuviera desarrollado. Entonces lo que hicimos fue emitir nuevamente medidas cautelares con la única intención, la buena intención de decir, estos puntos hay deficiencias, hay que fortalecerlos, ¿sí? Pero nuevamente, hasta que no ven la magnitud, no se pone toda la carne al asador. Ahora ya podemos decir que hay una respuesta de asistencia humanitaria en la Magdalena Mixhuca, se construyeron carpas y carpas, lo que habíamos señalado pues ya fue superado. Hicimos un llamado, que siempre ahorita lo volveré a decir, al sistema de protección de niñez, y no protección, sistema de niñez en general que hay en el país, porque no lo vimos por ninguna parte, no obstante que le mandábamos medidas cautelares y medidas cautelares. Pero bueno, eso es, hasta aquí estamos en esta etapa. Les concreto algunas de las cosas que hemos hecho. Nosotros, en esta primer caravana, no ha sido motivo la segunda y la tercera, aunque la estamos monitoreando. Hemos emitido 19 quejas, tenemos recibidas 19 quejas. Y les digo en términos generales en qué consisten, si me lo permiten. Primero, hubo un operativo en la ciudad de Hidalgo, en Chiapas, o sea, es la que está en la frontera. Y ese operativo llevó a 3 quejas que levantamos por lesiones, pero al mismo tiempo una detención arbitraria, tenemos la queja por la detención de Irineo Mújica, una de las personas que estaban acompañando la caravana, aquí hubo una detención. Pero además tenemos en el grueso, en el recinto ferial mesoamericano, ahí tenemos quejas en que falta de alimentos, falta de información, incomunicación con los familiares y además alguno que fue cuestionado por ser de la Mara. Entonces tenemos quejas en ese recinto ferial. Una estación migratoria en Pijijiapan, tenemos 3 quejas por lesiones, una persona que se sentía agraviada y a una persona que se detuvo aún siendo residente permanente. Tenemos también 5 quejas en relación con el puente, el famoso puente, y ahí hay lesiones, ahí hay además gases lacrimógenos, como vimos, o sustancias químicas, además el sobrevuelo, esta es segunda caravana, el sobrevuelo del helicóptero, ustedes recordarán, en donde pues fue un sobrevuelo muy cerca de las personas, supuestamente para ganar tiempo, sí, pero con el riesgo muy fuerte que eso representó, en donde aparentemente una persona había fallecido, pero no, se reanimó tan pronto llegó a la orilla por la Marina. Pero también traemos la muerte de una persona del lado de Guatemala
por un impacto de proyectil, que todavía no se sabe si ese impacto es por una bala de goma, si es por una piedra o si es por una de las bases estas, de los cascos, de las sustancias químicas que se avientan o los gases lacrimógenos. Eso tiene que darnos el peritaje correspondiente a la Fiscalía, pero de Guatemala, para ver qué es lo que pasó, porque el muerto fue del lado de Guatemala. Además tenemos la fumigación, ustedes recordarán alguna imagen en donde se fumigó cuando estaban durmiendo. También tenemos un video en donde agentes de migración detuvieron a una persona, la corretearon, la detuvieron y la golpearon. Entonces también tenemos la queja, otra de una persona que dice que sus pertenencias en el aseguramiento se perdieron. Esas son las quejas que tenemos nosotros ahora. Está también la de los camiones, estamos haciendo la investigación correspondiente. Ahorita entraré al tema con las personas que supuestamente están desaparecidas, que estamos haciendo la investigación. Medidas cautelares, hemos emitido 13 medidas cautelares. Son las mismas que le he estado señalando, algunas otras más. El alojamiento alternativo en el recinto ferial mesoamericano, porque si ya tenían la constancia de la solicitud de condición de refugiado, se tiene derecho a tener un alojamiento alternativo, salir de ese lugar que estaba cerrado. Pues no acontece así, entonces emitimos medidas cautelares. Las verbales que les dije, la del correteo también, las de seguridad y vigilancia. Y en relación con lo de los camiones, pues nosotros al recibir la noticia, pues lo que hicimos también fue emitir medidas cautelares para la búsqueda y localización de las personas a las que se hace referencia y también para el resguardo de las evidencias. Esto no indica que tengamos certeza de lo sucedido. Esto lo único que indica es que las instituciones de procuración de justicia tienen que empezar a hacer su trabajo. Eso es lo que estamos haciendo con la medida, que se haga la búsqueda de localización, porque de repente dicen, sí, luego ya veremos. Entonces, no, se trata de que inmediatamente actúen para tener evidencias, por supuesto. Las del centro deportivo, que las emitimos porque veíamos deficiencias, y recientemente unas en donde nosotros estamos señalando que es en cuestión humanitaria el acceso al traslado, no transporte, el acceso al traslado de personas menores de edad, de mujeres embarazadas y quienes se encuentren en una situación de vulnerabilidad especial, pues se debe de tratar de apoyar en ese acceso a ese traslado de esas personas. Sí, el día de hoy ya vimos, por ejemplo, que en la segunda caravana pusieron a mujeres y niñas en unos camiones de volteo, afortunadamente, para que fueran trasladadas. Es lo único, o sea, es el acceso para que no recaigan ellos más, sea más grave la situación que ya traen. Estas son entonces las medidas cautelares. Les comento, atención médica. Atención médica, pues son distintos puntos. Alguna vez tuvimos la de una niña de varicela, segunda caravana, los padres no confiaban y tuvimos que intervenir. Afortunadamente, como hemos dado el seguimiento, ven el chaleco blanco, perdón que lo diga así, pero ven el chaleco blanco de la Comisión Nacional y ya por lo menos no provoca una reacción negativa, sino que ya como que se abren y podemos hacer la gestión más fácilmente. Eso no quiere decir que tenga un mejor resultado, pero sí nos permiten acercarnos de una mejor manera. Ya tiene el niño con varicela, se le dio el tratamiento, luego dijo que no le iba a seguir, que se iban a volver con los padres a la caravana, se les convenció finalmente y pues ya tiene residencia, ya se les dio la residencia permanente, o sea, ya se les apoyó migratoriamente, pues para que no estén en la caravana. Hemos dado seguimiento a las mujeres embarazadas, se los dije, de hecho ya nacieron 2 personas, las 2 en Oaxaca, una se llama Guadalupe y el otro se llama Mauricio Francisco. Entonces, era importante dar ese seguimiento porque lo que no queríamos era que hubiera un parto prematuro a medio trayecto en estos recorridos. Afortunadamente se logró, pero fue complicado hacerles ver en cada punto. Aquí solicitamos mucho la asistencia médica especializada ginecológica. La logramos hasta Juchitán, en donde vimos ya una unidad móvil que decía ahí ginecólogos. Dije, bueno, menos mal. Y ya traíamos el ultrasonido también del puente humanitario. Entonces ya pudimos darle un mayor seguimiento y en eso estamos. Único deceso, al menos que tenemos nosotros, fue en el traslado de la primera caravana de Ciudad Hidalgo a Tapachula. Se subieron en jalón, a pesar de que la mayoría caminaba, se subieron en el jalón y un muchacho se cayó, venía en un tráiler y se pegó en la cabeza.
Nuestro personal incluso estaba cerca, lo asistió en sus últimos momentos, pero pues ya tenía una fractura cráneoencefálica y era imposible que se recuperara de eso. Falleció ahí. Tuvimos 2 casos de aparente dengue. Perdón. Eso era importante darle seguimiento, porque de comprobarse, tendríamos que haber inmediatamente actuado de otra manera. No se comprobaron. El día de ayer leía una noticia que dicen que en la segunda caravana hay 13 casos de posible dengue, pero ya casi lo daban como hecho. Entonces inmediatamente nos comunicamos con la segunda caravana, dijeron que no, que sacaron muestras nada más para ver que efectivamente no haya dengue. Estamos nada más esperando la confirmación para que no sea ese el caso, porque si no sería muy peligroso. Y así hemos continuado con este monitoreo de mujeres y niñas. Faltaban los niños, les dije. Entonces hicimos el llamado y ya ayer hasta me informaron del DIF, todas las gestiones que se hicieron, los planes de asistencia, incluso un niño terminó en hospital el día de ayer. ¿Eso qué significa? Que no estaban siendo atendidos humanitariamente. Entonces fue lo primero que le dije, qué bueno que ya están participando. Ya no dije lástima que sea hasta ahora, pero bueno, qué bueno que estaban participando y qué bueno para que vean que sí hay una necesidad específica. Es una tercera parte de niños que están ahí y hemos visto, nos ha tocado de todo. Había un niño de 28 días, una mujer embarazada en la caravana con un niño de 28 días. Entonces lo advertimos y lo tuvimos que nosotros mismos, ya cuando le dijo al médico que no conseguimos ambulancia, dijo, no se puede trasladar, tiene que ser un traslado especial y llevar a un lugar para que descanse. Pues ya lo tuvimos que hacer nosotros, no pasa nada. Pero si eso hubieran estado las instancias correspondientes, lo hubieran advertido mucho antes y entonces sí hubiera dado lugar a otra situación. Comunidad LGBTI. Hemos más o menos en una estadística detectado 90 personas. Y 90 personas que pues no pueden acceder a la comida en términos normales, porque se hacen filas, y al hacer filas pues obviamente los sacan, los empujan, con independencia de los silbidos y todas las frases lacerantes que se dicen, porque viene, incluso al interior está en una convivencia muy difícil. El transporte, relegados, no dejan, se van a subir a un transporte de jalón o lo que sea, ni pensar, ellos no se pueden acercar porque son todavía más empujados. En cuestión de bañarse, hasta eso en el aseo, pues tampoco, no les dejan, tienen que ser, me decían, mira, yo más o menos parezco que soy del otro, de otro sector y por eso me dejan, pero si ven en realidad cómo soy, lo que soy, no me dejarían. Entonces, eso ya es, además de que es una situación muy discriminatoria, es deprimente. Y también en la entrega de enseres para aseo. A veces se entregaban enseres y lo mismo, no tienen acceso a eso. Aquí todavía nos falta, y aquí aprovecho para hacer el llamado, porque sería muy importante particularizar la atención a todo este sector. Nosotros tuvimos que acompañarlos a asearse. Sí, entonces bajaron los silbidos, formé todo un equipo, dijo, a ver, ¿cuál es su necesidad? En este momento no nos hemos saciado, vámonos, hay que buscar un lugar y les acompañamos, fue así como pudimos. Alimento, bueno, pues ahorita vamos y vemos el alimento, a ver qué es lo que les falta. Pero eso fueron dos acciones en concreto dentro de lo que todo esto significa que tienes que estar apoyando en varios frentes. Si hubiera un sector o una institución que viera eso, encargado de eso, pues otra cosa sería, porque sí, en verdad la están pasando y no la pasan nada bien. Retornados, sí los hay, claro que los hay. El camino ha sido muy largo, muy difícil. Entonces nosotros traemos una estadística más o menos de 1,500 personas. El día de ayer estuvimos presentes en en un traslado que se hizo de 32 personas que se fueron a la estación migratoria para de ahí retornar a sus países. OIM apoyó en esta ocasión. El esquema que hemos mantenido anteriormente, todo también tiene que hacerse con delicadeza, cuidando que no sean provocaciones, es una vez que la caravana deja el pueblo o el municipio, los que quieran retornar que se queden ahí. Hacemos una lista, ya saben que van con el chalequito, van con los de chalequito blanco y nosotros los llevamos a la autoridad municipal y ahí se hace una lista. Damos seguimiento y luego les decimos, no, quédense aquí. Sale la caravana, se quedan ellos y entonces sí, ya llega el Instituto Nacional de Migración con el consulado respectivo, porque no hay de otra, y lo que se ha logrado para esto es que se haga un traslado en donde si están autobuses, se los lleva un autobús cerca, se haga la documentación sin entrar a la estación migratoria
y luego se pasen a otro autobús y ese autobús lo conduzca a su país. Eso estuvo funcionando bastante bien. Ayer me dijeron, van a la estación migratoria de Las Agujas, y dije, a ver, espérenme, hasta ahora no hemos hecho eso. Entonces lo que se hizo fue, bueno, sí se entra, pero no se entra a población. Se entra nada más a una oficina para hacer el trámite correspondiente y ahí mismo son conducidos. OIM me comentó que haría ese seguimiento, incluso iba a ser el acompañamiento hasta sus países de origen. Ayer eran guatemaltecos y hondureños quienes se regresaron en este número. Si no fuera por la sociedad civil, si no fuera por la convocatoria de las iglesias, yo creo que la situación hubiera sido peor en alimentación, peor en el agua, peor en muchas cosas. Afortunadamente, esto es lo que ha permitido que las caravanas o los éxodos pues sigan un caminar con ese apoyo general. Lo que sigue, pues bueno, ya ustedes están viendo, hay consultas al interior de los integrantes de la caravana ahorita en el Centro Deportivo Magdalena Mixhuca para ver cuándo salen, cómo salen y qué grupos. Ahora va a haber una dispersión natural. Sí, porque no es lo mismo ir hacia California que ir hacia Texas. Hay sus grandes diferencias. Pero además, algunos dicen, pues yo tengo familiares y yo voy hacia tal lugar, con independencia de lo que está manifestando el presidente Trump. ¿Sí? Ellos traen muy claro, un sector muy claro de que van hacia el norte para pasar. ¿Cómo? No lo sabemos, pero ellos van. Entonces ahora el llamado será la tercera etapa, pero sobre todo, considero y aprovecho esta oportunidad para señalarlo, hay tres aspectos importantes. Primero, hay una segunda y tercera caravana. Hay un momento en que seguridad y vigilancia se vuelven cruciales. Yo creo que sí hace falta un llamado para que esto sea más regular, ese monitoreo de autoridades federales y locales, sobre todo frente a delincuencia organizada, que ya lo sabemos que hay tramos muy complicados, sería indispensable. Es indispensable para no ver que autobuses o no, y eso es muy, muy importante. Sí hacer un llamado hacia el norte ya, a los lugares por donde van a pasar en la misma situación, pero asistencia humanitaria, que se organicen, eso es importante. Pero el tercer punto, el más importante creo yo que va a venir ahora, son los puntos fronterizos. Tijuana, ya sabemos lo que pasa en Tijuana, el último flujo fue de haitianos, fue muy fuerte, se tuvieron que crear albergues, 30 albergues, hicimos un informe, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos con el Colegio de la Frontera Norte, eso sería importante que las autoridades lo checaran. Obviamente no hay políticas públicas, obviamente no hay un tratamiento homogéneo, obviamente no hay una respuesta, siempre ha sido una respuesta muy coyuntural, pero si ustedes ponen, viendo el número que hay aquí, la anterior pues no eran tantas, pero viendo el número que hay aquí y van a Tijuana, ya sabemos que no es tan sencillo el paso por la garita. Estados Unidos lo que a veces hace es, el día de hoy doy 50 fichas y pasan 50, pero el día de mañana dice, hoy no doy, o pasado mañana doy 30. Eso no es el problema es todos los que están ahí esperando pasar, porque eso es lo que va a suceder, esperar pasar en la forma que consideren. Entonces, los albergues darán la respuesta correspondiente, o sea, tienen la capacidad. Los gobiernos municipales debieran apoyar, los gobiernos estatales debieran apoyar, eso hay que preverlo. Ya desde ahora nosotros también estamos empezando a hacer los llamados correspondientes porque los puntos fronterizos van a ser fuertes. No es normal ver una caravana de 1,500, como fue en abril, a una caravana de estas dimensiones de más de 5,000, decimos nosotros, aunque hay autoridades aquí del gobierno de la Ciudad de México que dicen que son más de 7,000 personas. Como quiera que sea, sí hay que tomar las previsiones correspondientes. Y termino nada más con el asunto de los autobuses. Nosotros tenemos conocimiento de que en Veracruz, en Isla, al menos conocimiento de lo que se dijo por varias personas, entre ellos el defensor de los derechos del pueblo de Oaxaca, en donde 100 personas desaparecieron con autobús o no. Recibimos esa información. Tenemos conocimiento que hay desmentidos de esa información, incluso de una misión de observación de organizaciones de la sociedad civil. No obstante los desmentidos, nosotros lo que nos corresponde es pedir información, hacer la investigación correspondiente y nos estamos dirigiendo, pidiendo información, yendo lugar, por supuesto, a la Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz, al comandante de la Policía Municipal en Isla, al inspector de la Policía Federal en La Tinaja, Veracruz, en esa zona,
por supuesto a la Fiscalía General del Estado, tanto la sección de guardia en isla como a la de atención a migrantes, la Fiscalía Especializada, y la de las personas desaparecidas. Y también solicitando, si es el caso, el resguardo de las evidencias. No obstante el desmentido, nosotros seguimos investigando. En cuanto a los 2 camiones en Puebla, ya no en Isla, sino en Puebla, nosotros hicimos un acompañamiento de una persona que hizo una denuncia, ¿sí?, ante la Fiscalía General del Estado. Entonces, lo que hicimos en consecuencia, cuando tuvimos conocimiento, también es emitir medidas cautelares, las que les indiqué, medidas cautelares para la búsqueda y localización, así como para el resguardo de las evidencias. Y tenemos una queja en la cual estamos recabando la información sobre este suceso. No decimos que sí, si no, emitimos medidas cautelares y hasta que tengamos los elementos suficientes, pues nosotros entonces podemos indicar algo. Esto es, a grosso modo, perdón por la extensión del tiempo, pero esto es a modo grosso lo que tenemos en las caravanas que están en territorio mexicano. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctor Edgar Corzo. Bueno, pues aquí ya escucharon lo que ha venido sucediendo desde que la caravana salió de sus países de origen, y a mí me gustaría que si alguno de los diputadas quiere participar con algún cuestionamiento, alguna pregunta, me digan para ahorita anotarlos y que vayan participando. No sé quién quiera participar para que alce la mano. Diputada Olivier. Le pasamos. Gracias. No, gracias. Bueno, muchísimas gracias de estar acompañándonos y darnos esta valiosa información que nos va a servir de mucho. Sí, mi pregunta sería, entonces ahorita por lo que usted nos está diciendo, va a haber diferentes rutas para llegar a la frontera norte, o sea, en diferentes áreas. Y la segunda pregunta sería si cada uno de estos grupos tienen alguna persona que se va a encargar de dirigirlos y que va a estar al tanto de estar informándole a usted si ya se definió a las personas que los van a dirigir. Gracias. Sí, con mucho gusto. Lo de las rutas es natural. Yo creo que de aquí a lo mejor se mantendrá el mismo recorrido de aquí a San Luis, pero en San Luis Potosí ya se debe de tomar la decisión. Si se sigue por el centro, si se sigue a la derecha hacia Tamaulipas o si se va a la izquierda hacia Tijuana. Es natural, o sea, no toda la caravana, porque cada quien trae su interés de ir a cierta parte de Estados Unidos. Tienen familiares, tienen conocimiento, entonces ellos sí, por natural, las caravanas se dividen. Ya no sé el número, cuando van más y menos. Acuérdense que el estado de California es muy diferente al estado de Tijuana y al de Arizona. Entonces, por naturaleza, hay muchos que se van hacia California, pero hay otros que tienen familiares en otras partes de la otra costa. Entonces, ahí va variando. Eso es en primero. Y el segundo, alguna ocasión que les dije que habían los que organizaban o los líderes, fui criticado muy duramente, entonces, al interior. Entonces, preferimos, y ellos también nos dijeron, llamarlos acompañantes defensores de la caravana. Así que dije, sí, no hay ningún problema, ahora les llamaremos acompañantes de los defensores de la caravana. Pero no intervenimos nosotros en las cuestiones internas, eso es lo que le quiero yo señalar. De hecho, estamos siempre al pendiente hacia dónde va la caravana. En ocasiones, como les comenté, a veces cambian de último momento, hay una asamblea, pero de repente cambian la dirección. Ahora no, vamos para acá. Entonces, ahí sí nosotros no sabemos, nos enteramos en esa asamblea, pero estamos al pendiente de cuál es la ruta. Ayer estaban los salvadoreños diciendo, nosotros ya nos vamos y salimos en tal fecha. Luego, el día de ayer, estaban organizándose los Honduras por departamentos dentro de Honduras, haciendo hasta censos entre ellos, y muy probablemente algunos ya dijeron hoy que salían un grupo de 100, que ya tienen fecha para salir, un grupo de 100 al cual dicen, solicitamos que se sumen otros más. Entonces no sabemos qué es lo que vaya a pasar después de aquí. Lo que sí es que una buena parte va a seguir su caminar, no sé en qué forma, si dividido por país, dividido por departamentos, otros a lo mejor se quedan en la Ciudad de México. Dicen que hay algunos que tienen interés, hay ofrecimiento incluso, hasta donde yo tengo entendido, del gobierno de la Ciudad de México, pero es complicado saber cómo, en qué momento salen ellos y cómo. Ya hasta que nos enteramos si están en camino, ya decimos, van para acá y son tantos. Hasta ese momento hay que seguirlos, sí.
Bueno, hacemos el uso de la palabra al compañero Novella. Buenos días, señor visitador. Celebro que nos visite en esta ocasión porque nos permite tener luz de este éxodo que están llevando a cabo los hermanos hondureños. Y la pregunta es la siguiente: ¿qué posibilidad hay dentro del margen de sus facultades para exhortar a gobiernos estatales para que en los estados donde se prevé que pueda transitar la caravana, conformen equipos interinstitucionales para recibir con apego a la idea del apoyo humanitario y salvaguardando los derechos humanos de los hermanos hondureños? Sí, las hay todas. Eso es precisamente lo que el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos me ha instruido y lo hemos venido haciendo así. Hacemos la medida cautelar, solicitamos, sugerimos que incluso es importante, autoridades federales, locales y municipales se pongan de acuerdo, son las tres. En esta ocasión son las tres. Y esos equipos, pues bueno, ya dijimos en la manera que ellos lo puedan conformar. Esos son los llamados que hemos hecho. Incluso el presidente de la Comisión Nacional está en comunicación con los presidentes de las comisiones estatales, porque también ellos tienen que dar una observación como la estamos haciendo nosotros. Ahí sería más bien, o sea, sí lo hacemos, lo hemos venido haciendo así, un llamado ahí para que en verdad tomen en cuenta lo que sucede, y sobre todo, perdón que lo diga así, pero si emitimos medidas cautelares, si hay un respaldo de esta institución hacia las medidas cautelares, a lo mejor las toman más en cuenta, porque ahí le estamos poniendo lo que nosotros estamos considerando, porque a veces reciben el oficio y como que todavía, insisto, no les cae el 20. Si reciben el oficio y aparte un exhorto diciendo, oigan, pues tienen que hacer esto con base en las cautelares o con base con el criterio que ustedes consideran, pudiera ser más efectivo. Bien. Doy el uso de la palabra al compañero Feliciano Flores. Buenos días. Nada más una pregunta. Bueno, todos vemos y sabemos que va la caravana hacia el hacia el país del norte, Estados Unidos. La pregunta es, si es así, porque también pues las declaraciones que hizo el presidente electo es de que había condiciones para poder emplear a mucha gente de ella. Y si es que van hacia allá y llegan a la frontera por las declaraciones que ha hecho el presidente de Estados Unidos, ¿qué pasará al llegar toda esta gente a la frontera y que se les prohíba la entrada? Sí, con mucho gusto, diputado. Por eso decía yo que habrá algún sector que se quede por ese ofrecimiento, porque algunos ya traían la idea de quedarse en Ciudad de México. ¿Sí? Incluso hay toda una red de albergues, de iglesias que están en ese entendido. Yo lo que siento, por lo que he conversado a lo largo de la caravana con cada persona, lo tienen muy claro Estados Unidos, lo tienen clarísimo, Estados Unidos, Estados Unidos, Estados Unidos. Es más, ya algunos hasta me dicen cómo, hasta me dicen cómo. Entonces, ya lo traen muy claro, digo, no se preocupen, no voy a decir, ese es el grado de confianza que logra uno cuando está dando un seguimiento de esta naturaleza. ¿Qué pasará? Pues bueno, ya de entrada le dije lo que va a pasar, de que Estados Unidos va, como he dicho, y como ha sucedido en otras ocasiones, tiene que dar entrada a las personas, pero no está dada, no hay nada que indique, tienes que darle de entrada a 500 hoy, no hay nada, entonces él lo va a administrar. Esa es la parte de los que quieren cruzar por la garita. El cruce en Estados Unidos, sin provocar ningún aliento y demás, se puede hacer de otras maneras, ¿sí? No, es riesgoso y ahí también yo creo que tenemos que poner mucha atención, porque sabemos que hay delincuencia organizada también en esos pasos. O sea, no es tan sencillo y no es nado y cruzo. No, es más complicado eso, tanto del lado mexicano como del lado norteamericano. Entonces ahí habría que poner atención muchísimo en lo que pueda suceder. Yo lo que hice ahorita fue comentarles el lado en donde hay una garita, en donde tienen que entrar y en donde se va a conglomerar tanto
que veremos imágenes como ya las vimos en abril, personas tiradas, los bebés ahí, inclemencias del tiempo, y ahí es donde importa muchísimo el que se vayan a los albergues y que haya una forma de administrar eso para que vayan no todos al mismo tiempo a la garita, para que pasen. Ya una vez que pasen, pues Estados Unidos tendrá la determinación si se cumplen los requisitos o no. Ahora están haciendo una especie de talleres para que vean que no es tan fácil obtener la condición de refugiado en Estados Unidos. Algunos lo lograrán, otros no, pero se irán a centros de detención muy probablemente y después serán deportados. Les recuerdo que ha cambiado un poco la dinámica en Estados Unidos. Antes el cruzar una vez no implicaba mayor consecuencia. Ahora el cruzar una vez es un delito. Y acuérdense que traíamos ahí ya el problema de la separación familiar y varias cosas. Eso se paró por el mismo presidente de Estados Unidos, pero sigue teniendo sus consecuencias, de que si pasa, si es un delito, entonces lo manda a un lugar a la familia, mientras tiene la audiencia correspondiente y después fast track, se deporta a su país. O sea, pueden pasar muchas cosas una vez llegado a la frontera. Doy el uso de la palabra a la compañera diputada Dulce Alejandra García. Muchas gracias, presidenta. Pues antes que nada, un reconocimiento pues por ese tiempo que le has dedicado. Te he visto en la actividad del WhatsApp, en las redes sociales, y la verdad es que, bueno, agradecer también este encuentro, esta oportunidad que tenemos de conocer muy de cerca qué cosa es lo que está sucediendo con la caravana. Y bueno, pues yo quisiera saber si hay algún responsable de parte del Estado mexicano al frente que esté atendiendo esto, porque realmente yo lo que he visto en las noticias es la Comisión de Derechos Humanos y has sido tú por algunos integrantes de esta comisión. Entonces, pues sí me parece sorprendente y pues sí me causa indignación el que, pues por un lado, pues sí, hablemos de nuestro compromiso, de nuestra responsabilidad, de los derechos humanos, pero no veo, o al menos quisiera saber, porque yo no lo he visto, o sea, un responsable del Estado mexicano que esté dando atención, pues no nada más a la parte de los derechos humanos, sino también a otro tipo de necesidades. Leí hace algunos días en la prensa, yo soy de Oaxaca, y por ahí se anunció que había un programa que se llama Estás en tu casa, que lo ofreció, entiendo, el gobernador de Oaxaca, el gobernador de Chiapas, donde se le ofrecía o se le ofrece empleo temporal a estos migrantes, escuela, salud. Yo quisiera saber si hay información de cuántas personas se han adherido a este programa, si es real en Oaxaca, Chiapas, Guerrero. Bueno, Oaxaca, que conozco perfectamente cuál es la situación. Tenemos un grave problema de desempleo también. Es un estado pues de mucha pobreza, donde pues también tenemos el fenómeno de la migración de nuestra gente que sale al no encontrar oportunidades de empleo. Yo no sé si el estado de Oaxaca tiene apoyo de la federación pues para ofrecer este tipo de programas, por un lado. Por otro lado, escuchaba que pues se dice que son más de 5,000 o son más de 7,000, o sea, no hay un censo del número de personas que integran la caravana, y bueno, también mover esa cantidad de personas. Yo quisiera saber si hay un liderazgo o cuántos líderes o quiénes están comandando, quiénes toman las decisiones al interior. Bien decía aquí el representante de la Comisión de Derechos Humanos, el visitador, que pues ellos no están involucrados en el tema de organización interna, pero yo quisiera saber si hay información de cómo están organizados ellos. Bueno, serían mis dos preguntas. Muchas gracias. El tema migratorio lo traemos en competencia federal. No obstante, las entidades federativas pueden realizar labores de apoyo a este tema migratorio. O sea, si una persona de otro país ingresa a México, son autoridades federales, Instituto Nacional de Migración, Secretaría de Gobernación. Yo creo que ya lo hemos señalado, no hemos visto, al menos en lo que corresponde al seguimiento que hemos dado, pues sí vi a Instituto Nacional de Migración en el puente, sí vi a Policía Federal y a Gendarmería en los bloqueos. Sí vi también en monitoreo, debo reconocer, porque también ha hecho monitoreo a las carreteras y no más.
el día de ayer estábamos comentando que efectivamente no vemos la política migratoria, el sentido que se le esté dando en este momento, porque en ese seguimiento que hemos dado, bien de repente saliendo de aquí hacia Estado de México pudiera haber un bloqueo, no lo sé. Entonces digamos que no hay no hay algo estable de esa política migratoria en este momento. También decirle que, pues sí, sorprende y puede causar muchas cosas. Yo he visto hasta ahora a la Procuraduría Federal de Protección de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, pero recientemente lo señalaba, y al DIF. La Comar, de alguna manera, en el recinto ferial mesoamericano en Tapachula. La Comar no está ahorita en el Centro Deportivo de Magdalena Mixhuca, pero se pueden hacer. Quien quiera solicitar la condición de refugiado, ACNUR está apoyando para hacer el acompañamiento ante la Comar. Se puede hacer directamente a la Comar o también se puede hacer a través de una institución, como en este caso es el acompañamiento ACNUR. Había una opción, siempre lo dijo Migración, de decir, si quieres solicitar la condición de refugiado, tienes que venir conmigo y te llevo a la estación migratoria. Esa es una opción para solicitar la condición de refugiado, lo señalamos, pero también se puede acudir directamente a la Comar, o bien cualquier institución a la que se le diga tiene que hacer el acompañamiento hacia la Comar para que se solicite, no todo tiene que ser a través del Instituto Nacional de Migración. El programa Estás en tu casa es federal. Lo anunció el presidente de la República con un empleo temporal. Aquí solo señalar, nosotros vimos como algo positivo, efectivamente, dar esa posibilidad. Sí entiendo de que en Oaxaca tenga ciertas condiciones y también Chiapas, pero al menos entendimos y pedimos información para saber bien cuál es el contenido del programa, pues que tiene que venir con apoyo, porque si no es cargar demasiado. Y se decía que si lo solicitas en Oaxaca, te tienes que quedar en Oaxaca. Lo que pasa es que lo están uniendo a la condición de refugiado y por ley, cuando alguien solicita la condición de refugiado, debes de quedarte en la entidad federativa correspondiente. Puede salir en ciertos casos con autorización, pero en general te debes de quedar en la entidad federativa correspondiente. En buena parte, al unirlo a la solicitud de condición de refugiado, pues eso es lo que se estaba haciendo. Ahora, no vimos muchas personas que se acogieran a esto, entonces, insisto, ellos traen su misma idea de seguir. A lo mejor debiera ser también ese programa de empleo temporal de Estás en tu casa, si es que ellos deciden aquí en Ciudad de México, pues también se pudiera ampliar. Ya ahí ya no sé, por eso insisto que me falta una definición de la política migratoria de este país para decir en Ciudad de México también se ofrece, si es que fuera el caso, o si no decir, pues es el Ejecutivo, yo creo que debe ser desde Migración, Secretaría de Gobernación, debe ser desde allá. Entonces no sabemos, o por lo menos que digan no hay esa posibilidad en esta entidad, o así hay que entenderlo, toda vez que solamente se dijo que fuera Chiapas y Oaxaca. No lo sé, seguimos en eso. Ahora, también lo de indignación, pues sí, sobre todo nosotros hemos marcado, el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos lo ha marcado bastante claro, hay que ser congruentes. Estamos peleando los derechos humanos de nuestros connacionales en Estados Unidos y aquí no sabemos ni siquiera cuál es la política migratoria en materia de nuestros hermanos de Centroamérica. O sea, eso es un hecho, lo estamos viendo, ¿vale? Gracias. Muy bien. No, hasta ahora no. Creo que la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México ayer estaba intentando hacer un censo. Es complicado el censo. Es muy movible, pero además tiene otras implicaciones, creo yo. Por eso siempre hemos manejado números aproximados. Y nosotros no considero que fuéramos la instancia correspondiente para hacer el censo. ¿Sí? ¿Quién sería? Y los líderes que decía, ya había dicho yo que son acompañantes, defensores de derechos humanos, sí se sabe, pero hay cambios de repente. Está Pueblos Sin Frontera como acompañante, eso lo sabemos, pero de repente veo que se organizan por país y de repente veo que se organizan por departamento. O sea, antes veíamos una organización muy compacta, ahora veo una organización pues bastante dividida al interior, dividida no porque estén peleados, sino porque está fraccionada. Sí, está bastante fraccionada. No siento que como había las asambleas de 7 de la tarde en otros poblados, en donde todos se reunían en el pueblo y todos decían sí, ahora no lo veo así. Incluso cuando hay asambleas, hay un sector que está ahí, hay otro sector que está en otro lado, hay otro sector que está durmiendo, descansando, hay otro que está comiendo.
Al interior se está organizando de una manera muy diferente y sí hay personas que están jalando, asesorando a ciertos grupos ellos, pero son porque vienen y están identificado a su grupo. Sí. Cedo el uso de la palabra al compañero Evaristo Leni. Acá. Bueno, ya habían hecho la pregunta prácticamente en el mismo sentido de la inquietud que tenemos nosotros. Siendo diputado de la frontera, a mí me parece que ahí sí no podemos estar especulando en ver si nos vamos a estar preparados o no vamos a tener las condiciones para recibir. Nosotros ya observamos el despliegue militar que hay en la frontera. No van a pasar. Eso es lo que va a pasar. Va a haber un repudio, como se conoce, una actitud xenofóbica, claro, y entonces lo que viene es una estancia prolongada de compañeros centroamericanos en los municipios de la frontera, con el agravante de las condiciones de inseguridad que padece la región. Y ahí se encuentran los cárteles que van a querer de alguna manera utilizar, como se sabe, para el trasiego de la droga, para el trata de personas. Entonces ahí tienen que hacerse acciones preventivas desde ya, avisarle a los estados, pero los municipios no tienen las condiciones. Ahí hay una que otra organización religiosa, de carácter civil, que puede dar un poco de apoyo a un grupo determinado mínimo, pero no a estas cantidades de migrantes. Entonces, hay regiones que ya se conoce que tienen un enorme riesgo de inseguridad, como lo es Tamaulipas. Me parece que había que tratar de convencerlos de no ir a Tamaulipas. Y hay regiones más pacíficas, como el estado de Coahuila, que tienen hoy una condición más resuelta en términos de su seguridad. Y luego está la oferta que ya habíamos hablado en la pasada reunión, la oferta de empleo que ya están dando las maquiladoras en la frontera para los compañeros centroamericanos, que decía que tuviéramos cuidado, que nos da mucho gusto que puedan tener chamba y trabajo los centroamericanos, pero que no vaya a prestarse a la situación de estos salarios de hambre y de miseria que se pagan en la frontera, en el perjuicio de los trabajadores mexicanos, que hemos luchado por varios años en mejorar esas condiciones salariales de los trabajadores obreros, que yo como exalcalde de Acuña les puedo decir, ahí tenemos 30,000 veracruzanos y 15,000 tabasqueños en Acuña, y hemos luchado mucho para que tengan un salario digno. Entonces, hoy ven una gran oportunidad y están ya ahí los anuncios dándose de oferta de trabajo. Y qué bueno que puedan encontrar un trabajo. Que no quiero que se vaya a confundir de que estamos negados a la posibilidad de que tengan un empleo los compañeros centroamericanos, pero sí tenemos que hacer cosas, tenemos que actuar. No es lo mismo que vengan de paso y que lleguen a un municipio de Oaxaca o de Veracruz, a un municipio donde se van a quedar por un tiempo prolongado y donde no estamos preparados ni con recursos, porque no se han destinado los recursos para poder enfrentar esto, ni con la infraestructura. No hay estaciones migratorias que tengan la infraestructura para atender a los migrantes. Entonces a mí me parece que no podemos estar dejando ahí a que continúen los días. Ahí debe de incrementarse la presencia del ejército, de la marina, por el tema de la inseguridad, si se van a llegar estos contingentes fuertes de centroamericanos. Esa es mi opinión. Muy bien. Gracias, diputado Leni. Cedo el uso de la palabra al compañero Javier Castañeda. Bueno, buenos días, compañeros. Muchas gracias por su asistencia, comisionado, visitador. Miren, yo considero que es muy importante que esta comisión ya fije una posición con respecto a lo que ya varios compañeros han dicho, y no solamente por la ausencia de recursos presupuestales de los gobiernos locales, que definitivamente no hay cómo atender el tema, sino para que se apoye a las organizaciones civiles que ya tienen cierta capacidad instalada en los municipios fronterizos. Digo cierta capacidad porque en el caso de mi municipio, en el caso de Tijuana o Mexicali, con la Coalición Pro Defensa del Migrante y otras organizaciones civiles, se ha visto que han tenido eficiencia
en el manejo de recursos públicos para atender, pero no en la magnitud de lo que se espera, ¿no? Obviamente la llegada de haitianos con anterioridad o de gente de África o de Centroamérica no ha sido en las cantidades de lo que se prevé que vayan a llegar. Y yo creo que desde estos momentos los gobiernos locales se deben de tener una coordinación, que ya comentaba la diputada, con la Secretaría de Gobernación particularmente y sus áreas de trabajo, para que podamos ir viendo cómo se va atendiendo el asunto. No esperar como pasó cuando llegaron de la frontera de Guatemala a México, que los esperamos con la policía. Y desde que, lo mencionamos ya en tribuna algunos diputados, desde que la caravana venía organizándose en Honduras, ¿cuál fue el papel de la Cancillería mexicana que no atendió bilateralmente el tema con sus homólogos en los gobiernos centroamericanos de El Salvador o de Honduras o de Guatemala? Entonces se dejó crecer el problema y ahí estamos pagando ahora las consecuencias y máxime, pues la gente las está pagando con estas condiciones en las que va llegando a cada punto en la ciudad, ¿verdad? Es cuanto. Cedo el uso de la palabra al compañero Mats Alejandro. Gracias, buenos días. Miren, mi pregunta es la siguiente. ¿Qué está pasando con los niños menores de edad que vienen solos? ¿De qué manera se les está apoyando? Ya sabemos que van solos para el otro lado. Otra, sabemos que en la frontera norte, la migra ya, Trump ya reforzó la frontera, desplegando el ejército y pues, un mundo de inmigración. ¿Qué va a pasar? Yo creo que no todos los compañeros centroamericanos van a pasar. Muchos se van a quedar aquí en México. No, y qué bueno. Pues a final de cuentas, como dice aquí el compañero, pues ya les están ofreciendo trabajo ahí en la frontera. Pero ¿qué va a pasar con los niños menores de edad? Esa es mi pregunta. Gracias. Con independencia de que no entro a lo de los posicionamientos de la Comisión al Interior, nada más señalar lo de los niños. Curiosamente, sí hemos visto niños no acompañados y por eso le decía yo al DIF, a la Procuraduría, háganos. Y ayer ya me estaban comentando, pues que sí, ya ahorita ya los advirtieron, ya les hicieron el plan de restitución en algunos los han acompañado para solicitar refugio, a otros los van a acompañar para que se retornen si ese es su deseo, siempre y cuando haya el plan correspondiente. Entonces ahorita sí apenas estamos empezando a ver qué es lo que pasa con los niños acompañados aquí. Hemos visto que, bueno, a lo menos los que se identifiquen, habrá otros que no se identifiquen y continuarán. Entonces será la misma medida que las instituciones correspondientes les ofrezcan la atención, el sistema de niñez en nuestro país, en cualquiera de sus vertientes, para ver si es lo que quiere retornarse o si quiere solicitar la condición de refugiado que también se les está ofreciendo. Y sí, es muy importante lo que llegue hacia la frontera, como lo dijimos, y la red. Recuerdo mucho que en el caso de los haitianos, al final se quedaron 2,000 personas procedentes de Haití, y finalmente se quedaron integradas a la comunidad de Baja California. Pero también vimos cómo los albergues se veían muy, muy necesitados y no fluía el apoyo correspondiente. O sea, eso tampoco puede ser. Tiene que haber una derrama. Se hablaba siempre de un fondo migratorio, escuchaba yo siempre esa queja, que ese fondo migratorio no caía, que no estaba utilizando y demás, pero bueno, con independencia de eso, también los gobiernos estatales, junto con los municipales, pues tienen que hacer, yo creo que el apoyo hacia los albergues. La red de albergues, yo creo que son oasis y que han dado respuesta a lo largo y ancho del país ante la ausencia de instituciones gubernamentales que les den apoyo. O sea, es increíble ver cómo llega uno a un albergue y es como si fuera hospital. Llega uno al albergue y es como si fuera un restaurante. Llega uno al albergue y es como si fuera un consultorio de atención psicológica. Les dan absolutamente todo, o sea, con el esfuerzo que implica un albergue de la sociedad civil organizada, pues ahí sí hace falta un refuerzo importante. Lo digo ahora en este momento, no solamente en el norte, sino a lo largo y ancho del país, porque recuerden que con independencia de la caravana, sigue habiendo flujo migratorio en este momento. Por eso se creó el recinto ferial mesoamericano, porque la estación siglo XXI en Tapachula estaba a su máxima capacidad y no eran de caravana, eran personas que están tratando de transitar y llegar al norte del país.
el tema es importante. Estoy seguro que las determinaciones que tome esta comisión serán muy propositivas y en favor de los derechos de estas personas en contexto de migración, y también cuenten con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos si en algo podemos apoyar para las decisiones que ustedes tomen, con todo el respeto, por supuesto. Gracias. Bueno, pues con esto concluimos la etapa de participaciones, preguntas y respuestas con el doctor Edgar Corzo. Sí quiero decirles, compañeros, que muchos de ustedes saben que a partir del acuerdo de la Jucopo el día 23 de octubre, estamos incluidas 5 comisiones, que es Frontera Norte, Frontera Sur, Gobernación, Derechos Humanos y bueno, la que preside su servidora, Asuntos Migratorios. Hemos estado dando un acompañamiento a los puntos, hemos llegado ahí, de hecho desde Niltepec pude ver al doctor Edgar Corzo, platicamos, nos acercamos con la gente, cuáles son las ideas que traen, cuáles son las acciones que van a realizar, pero sí decirles que es bien complicado, porque así como vienen juntos en esta caravana, en este éxodo, también traen puntos de acuerdo diversos, ¿no? Yo misma ahora que estuve en el estado de Puebla, algunos pedían la gestión de camiones, entonces a través de organizaciones de la sociedad civil, gente que apoya, conseguimos 5 camiones para que salieran a las 3 de la tarde, me pongo de acuerdo con el padre Arturo, con el padre Gustavo, Arturo Lona es de Oaxaca, con el padre Gustavo de Puebla, para que ellos esperaran estos camiones y el sector más vulnerable, niñas, mujeres, niños, se trasladaran a la Ciudad de México. Me dicen que sí, pero al pasar de las horas, después de algunas reuniones que me imagino tuvieron con estos asesores que van dentro de la caravana migrante, me llama Leo, que es el enlace que tenemos aquí en la Ciudad de México y que hizo acompañamiento de Puebla hasta acá, hasta la Magdalena Mixhuca, y me dice, cancélelos, diputada, porque no se van a esperar y van a avanzar caminando. Entonces, el predecir lo que va a ser la caravana es muy complicado. Digo, mi más alto reconocimiento para el doctor Edgar Corzo, porque es muy complicado llegar ahí, estar en el momento, llegan muchas personas, a veces faltan muchas manos, se hace el desorden, no se puede llevar un censo. En Puebla lo que se hizo, ¿no?, a través del polideportivo, pues fue como condonar las zonas, y iban llegando los migrantes y les decían, ten tu kit de aseo, ¿no?, cepillo de dientes, jabón en barra, alcohol desinfectante de manos, y los iban anotando, pero ese es un control interno que lo propuso obviamente quien estaba coordinando ese polideportivo, y esas acciones fueron las que se tomaron, pero cada vez que se cambia de lugar o que se cambia de estado, las circunstancias se van dando de maneras diferentes, tanto porque no es lo mismo un municipio al otro, tanto en recurso económico o personas, ¿no?, que estén apoyando. Entonces sí es muy difícil poder dar seguimiento. Uno, yo le decía al doctor, tenemos que andarlos correteando, y literal, cuando yo me fui a Veracruz a alcanzarlos, después de esta segregación que se da en Veracruz, pues tengo que correr a Puebla porque se desintegran y se van. Entonces es complicado estarle dando seguimiento. Entonces, en esta sesión que estamos realizando, yo ya noté las propuestas obviamente del doctor y de todos ustedes, entre ellas está exhortar a la Policía Federal y Estatal para que ahora en este tránsito que van a tener, pues acompañen, vigilen y observen que ninguna de estas organizaciones de la delincuencia organizada pues los vayan a captar o pase lo que tenemos aquí, como lo de estos 2 camiones que estamos investigando. También hacer el exhorto hacia los estados del norte, ¿no, compañero?, que es los que van a tener, como dice estas circunstancias, de decir, van a estar ahí en la frontera y qué vamos a hacer, ¿no? También exhortar, si se puede, a la misma Secretaría de Gobernación para ver si hay recurso que se les pueda otorgar a las organizaciones civiles, y si no bien, pues a los mismos estados, para que puedan solventar y sacar adelante esta situación. Y algunas de las otras propuestas que yo les quiero dar aquí es que hiciéramos una comitiva, los que estamos aquí en esta Comisión de Asuntos Migratorios, para que vayamos a la Magdalena Mixhuca, podamos platicar con el mismo contingente y con las organizaciones que están ahí y tener una idea, un panorama mucho más claro para dónde van a partir, porque algunos dicen vamos a Piedras Negras y otros dicen que van hasta Tijuana. Entonces poder, pues sí, adivinar o platicar con ellos qué línea van a tomar, para nosotros entonces sí poder exhortar, irnos adelantando y crear condiciones para ellos. Esas son algunas de las propuestas que yo hago. Lo dejo ahorita abierto, si ustedes tienen alguna otra acción a realizar por parte de esta comisión, pues que me la hagan saber en este momento, que lo acordemos y que vayamos tomando pues acción, que pasemos de la retórica a la acción, porque pues es necesario que no nada más quede en esta sesión ordinaria.
Entonces le pregunto a la secretaria si alguien más quiere participar o añadir algo a estas acciones que vamos a realizar, que lo haga en este momento. Sí. La posibilidad de hacer un exhorto o solicitar información directamente a la Secretaría de Gobernación sobre este programa, o sea, que se transparente quién es el encargado, cuántas personas se han adherido, cuál es el presupuesto, cómo funciona ese programa, porque precisamente, lo repito, o sea, no se puede quedar nada más en el discurso, queremos saber qué se está haciendo, si está funcionando o no. Gracias. Gracias, diputada. La última propuesta que tengo, si ustedes están de acuerdo, es traer a una reunión, invitarlos a una mesa de trabajo, platicar con ellos, a nuestros homólogos de Centroamérica, porque sería muy importante ver cuál es su perspectiva y qué acciones se van a tomar, claro, allá en el Triángulo Norte, ¿no? Traerlos aquí, invitarlos y tener un panorama más amplio de la situación, pero desde la perspectiva de ellos como Centroamérica. ¿Sí? Yes. Ayer. Ok. Sí. De ahí. Sí. Me dicen que es Óscar Ortiz, el encargado de la Unidad de Política Migratoria, el que está viendo el programa de Bienvenidos a Casa, que es el próximo jueves, el 15, ya lo invitamos a venir, entonces va a estar aquí pues para explicarnos, aunque sí es un poco tardado porque ellos pues van avanzando y nosotros no tenemos mayor información. Entonces, de todos modos, igual la requerimos para ir adelantando estos temas. Si no hay más que añadir, pues pasaría al siguiente punto, si todos están de acuerdo, en donde le solicito a la Secretaría consulte si desea algún legislador hacer uso de la palabra en asuntos generales. Por instrucciones de la Presidencia, se consulta si desea algún legislador hacer uso de la palabra. Hasta. No, ¿verdad? Se desahoga este punto. Muy bien. El siguiente punto del orden del día se refiere a la clausura y cita para la próxima reunión. Se da por cerrada la primera reunión ordinaria declarada en sesión permanente de la Comisión de Asuntos Migratorios correspondiente a la 64 legislatura del Congreso de la Unión, siendo casi las 11 horas del día del 8 de noviembre y no habiendo más asuntos que tratar, se cita la segunda reunión ordinaria de la Comisión de Asuntos Migratorios para el día 15 de noviembre del año en curso en punto de las 9 de la mañana. ¿Es cuánto, diputadas y diputados? Gracias.